Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio. Y antes de dar lugar al inicio de nuestra sesión del día de hoy, vamos a dar algunos pequeños avisos. Bueno, como ustedes ya saben, y si nos acompañan frecuentemente, recibimos sus preguntas por el chat y al finalizar se las hacemos llegar a nuestros ponentes. De igual forma, si aún no reciben la invitación semanal y les gustaría hacerlo, lo pueden solicitar al correo que aparece en pantalla. Y por último, recordarles que para poder enviarles en su constancia de asistencia es necesario que nos apoyen llenando la encuesta de satisfacción que compartiremos también al finalizar la sesión, ya sea por medio de una liga en el chat que compartiremos al final y de igual forma el QR que vamos a estar proyectando al finalizar la sesión. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría y como ustedes ya saben, este mes lo dedicamos a la primera infancia y en este caso el bloque en general tratará de temas relacionados a los dispositivos digitales y la inteligencia artificial pues en la primera infancia. El día de hoy tenemos nuestra segunda sesión, tenemos con nosotros a Lucas Ramada que nos va a estar hablando de las experiencias y el acercamiento a la selección de cultura digital para la infancia. Para presentarlo apropiadamente y como él se merece, le doy la palabra a Adriana Guidi, que también ya nos ha acompañado y agradezco nuevamente por hacer posible esta serie de sesiones que, como ya mencionamos también la semana pasada, pues son muy necesarias. Nosotros como pediatras debemos de estar siempre buscando pues la actualización continua para ofrecer pues el mejor servicio a nuestros pacientes, siempre obviamente para su beneficio. Entonces, muchas gracias a ambos por estar aquí con nosotros y adelante, Adriana. Muchísimas gracias, Grecia. Pues muy bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en esta serie del mes de agosto, en donde, como decía Grecia, estamos enfocados en dispositivos digitales e inteligencia artificial durante la primera infancia. Gracias a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey y a Grecia Turrubiatas por abrirnos este espacio y permitirnos llegar a todos los profesionales de la salud con estos temas tan relevantes para las familias. Eh, Bienvenido, Lucas. La verdad es un honor tenerte aquí con nosotros. Lucas Ramada es especialista en ficción interactiva, videojuegos y mediación cultural para niñas, niños y jóvenes. El día de hoy, el título de su conferencia es Experiencias que crean horizontes, un acercamiento a la selección de cultura digital para la infancia. Yo creo que es muy pertinente, hablábamos en las sesiones pasadas de lo importante que era el contenido y el acompañamiento. Y bueno, Lucas es un súper experto en temas de contenidos. Lucas Ramada es investigador y doctor internacional por la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en estética de la ficción digital infantil y juvenil y su relación con la educación artística y literaria de las niñas y los niños. Se dedica principalmente a la formación de docentes, bibliotecarias y mediadoras culturales para integrar esta forma de arte dentro de sus prácticas profesionales. También enseña y dirige programas de mediación con ficción digital infantil y juvenil para instituciones y equipamientos culturales públicos españoles como Ficción en Joco, la comunidad de práctica bibliotecaria en torno a la cultura digital llevada a cabo junto con los profesionales del Servicio de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona. Pues sin más preámbulo, Lucas, bienvenido y gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias por la presentación, Adriana. Es un placer enorme, es un orgullo y unos nervios un poco, he de reconocerlo, ¿no? Es un poco, es como salir cuando estamos en nuestros propios ámbitos, todo resulta como más cómodo, las referencias, incluso las gestualidades, y hacerlo virtual y con un grupo grande de pediatras como mínimo es algo que reta, ¿no? Entonces intentaré adecuarme. De todas maneras, como comentábamos, al final tendremos un momento de preguntas en caso de que hiciese falta matizar o preguntar alguna cosita, ¿de acuerdo? Yo sí que he tenido en cuenta, he sido discursivamente empático en esta cuestión y desde luego intentaré con toda la humildad posible contextualizar también un poco cuestiones sobre desde dónde hablo y aterrizar algunas de las ideas que desde luego no pretendo ni muchísimo menos dar por supuesto, ¿de acuerdo?
Voy a compartir la presentación porque voy a empezar ya directamente con una cita. He empezado muy canónico, muy ortodoxo, con una cita de una especialista en primera infancia que igual os suena porque es una voz bastante reputada a nivel internacional, que es María Emilia López, que nos dice, la primera infancia es la etapa de la vida en que se aprende a simbolizar y simbolizar es la base de la experiencia de pensamiento. Sin jugar, sin cantar, sin leer o escuchar historias ficcionales, es difícil enriquecer la capacidad de pensar. ¿Qué lugar le otorgamos a la palabra lúdica y poética, a la lectura y a la presencia de los libros? Y aquí yo añado, y quizás también de los juegos, en la vida de los niños, es una pregunta por la capacidad de pensamiento de una sociedad, por su habilidad para inventar y revertir el estado de las cosas. Al final lo que dice María Emilia en esta cita, que pertenece a un mundo abierto, cultura y primera infancia, es hablar de la importancia de los estímulos artístico-estéticos en la primera infancia como un sumidero del pensamiento cognitivo complejo, realmente, ¿no? Y en cierta manera hay una parte grande de una charla como esta que intenta enmarcarse precisamente en ese lugar, ¿no? No es ni muchísimo menos una charla que pretenda ser unas tablas de mandamientos que haya que seguir sí o sí. Creo que tiene una parte también de reflexión abierta y más en un contexto interdisciplinar como este, pero sí que es una invitación a pensar, ¿no?, si existen las experiencias interesantes desde una perspectiva estética en la cultura digital para esa primera infancia, ¿no? Y si existen, intentar dar una serie de pautas de cómo intentar entenderlas, elegirlas y ver qué pueden aportar, ¿no? Me parecía importante en este primer punto contextualizar una voz, no una cualquiera, sino a quienes vais a escuchar durante los próximos 45 o 50 minutos, que soy yo. Y como decía Adriana, pues en efecto, yo soy doctor en didáctica de la literatura, especializado en formas digitales de ficción infantil. Lo que pasa es que el concepto de didáctica literaria no tengo claro que cuando uno lo escucha sepa exactamente o entienda del todo la complejidad que hay detrás de lo que significa no la didáctica en sí, sino la disciplina académica de la didáctica, ¿no? Quizás en demasiadas ocasiones cuando pensamos en didáctica de la literatura, en este caso en concreto, estamos pensando en el estudio de cómo se enseña lo literario, ¿no? Y es una disciplina que va mucho más allá de pensar en cómo hacer que los lectores, las lectoras, los niños, niñas y adolescencias aprendan la vida y milagre de los autores e interpretar en profundidad las obras, ¿no? Es una disciplina que va mucho más allá que de eso, que combina en efecto lo que podríamos llamar la reflexión sobre cómo se construye un lector competente y evidentemente los procesos y los agentes implicados en ella, entendido los agentes por el profesorado, bibliotecarios, agentes de mediación pública, institucionales, etcétera. Pero, y aquí por eso digo que la didáctica también es una disciplina humanista, creo que es fundamental que entendamos que la didáctica literaria también se encarga de estudiar en profundidad su materia prima, es decir, las obras, los textos. Es decir, que la didáctica literaria debe entender desde una perspectiva casi filológica o sin el casi, qué hace que un libro sea bueno o no sea bueno, que un texto sea bueno o no sea bueno. Y ese es un poquitín el contexto desde donde yo vengo. Yo no estudié ni diseño gráfico, ni programación informática, ni diseño interactivo. Yo vengo de la filología hispánica y después di el paso a la didáctica literaria. Lo que pasa es que ahí comenzó una trayectoria académica en la que, bueno, por casualidades de la vida, me tocó intentar entender qué era todo eso de la ficción digital infantil y juvenil hasta el punto de tener que definirla teórico-ficcional y teórico-literariamente, ¿no? Ahí es donde empieza mi verdadera trayectoria académica con el campo, simplemente por marcar, porque no me quiero extender demasiado para que tengamos un poquitín de referencia a qué es la ficción digital y no suene como a palabrejo raro. Cuando hablamos de ficción digital estamos hablando de formas de ficción nativamente digitales, ¿de acuerdo? Es decir, hay veces que pensamos en PDFs, en pantalla, etcétera, y eso es lo que llamamos obras digitalizadas, es decir, que no pierden nada cuando van del papel a la pantalla, etcétera. Las formas nativamente digitales son aquellas que aprovechan el contexto informático tanto para ser creadas como para ser disfrutadas, ¿no? En resumidas cuentas, en muchísimas ocasiones hablamos de videojuegos. Lo que pasa es que la palabra ficción digital intenta honrar una parte de la creación que va más allá del videojuego, como la literatura electrónica, como el hipercómic, que son formas de ficción electrónica más vanguardistas y alternativas que también tienen derecho a existir en nuestro imaginario, ¿de acuerdo? Una vez entendido y definido qué era todo eso de la ficción digital infantil y juvenil, luego también quise cruzarla con lo que los estudios contemporáneos en torno a la educación literaria institucional
estaban conceptualizando que era la competencia lectoliteraria. En los últimos 20, 30 años se ha estudiado mucho, tanto a nivel de leyes orgánicas de educación en diferentes países y contextos, como a nivel universitario, qué hace que un lector literario sea o no sea competente, ¿no? Eso es una discusión que ha estado muy presente en los últimos 20, 30 años, y yo quise cruzar exactamente las diferencias y congruencias que podía haber entre lo que es un buen lector desde la teoría y la didáctica contemporánea y cómo el texto digital, sea lo que sea eso, dialogaba con todo eso, ¿no? Simplemente para que entendamos la complejidad de lo que la teoría didáctica contemporánea contempla que es un buen lector. Quiero que pensemos que va muchísimo más allá. Ser un buen o una buena lectora no es simplemente, como decía antes, aquel que conoce la vida y milagros del autor, ni siquiera quien es capaz de leer los libros más difíciles. Un buen lector, una buena lectora también es que quien sabe dónde habitan los libros, es decir, ser un buen lector también implica conocer por dónde circulan y dónde están a disposición para poder acceder a un corpus más amplio de obras que me permitan ensanchar mis experiencias, es decir, saber dónde está una biblioteca pública, por ejemplo, es una competencia de un lector competente contemporáneo. También es quien sabe hablar sobre los libros, es decir, quien tiene metalenguaje suficiente, palabras con que poner nombre a las respuestas que estamos teniendo mientras leemos, a quien sabe ponerle palabras a las anticipaciones lectoras, a quien sabe socializar con otras personas en torno a la lectura literaria. También es quien sabe escuchar a quien habla sobre libros, porque eso le predispone a estar más receptivo ante maneras de interpretar que no son la suya propia y por lo tanto le permite desarrollar como una mirada más interpersonal, por así decirlo, y social y evidentemente compleja, ¿no? De lo que es el contacto con lo literario. Evidentemente también es quien sabe construir sentido crítico con las obras, quien tiene las herramientas para entender sus convenciones, estructuras y arquitecturas y poder interpretar la densidad que en muchísimas ocasiones tiene la buena obra. Y evidentemente también es quien sabe disfrutar de múltiples maneras, ¿no? Esto es uno de los puntos finales que siempre me gusta dejar claro cuando hablamos de competencia lectoliteraria o competencia ficcional interpretativa, es que ser capaz de disfrutar de una novela de playa también forma parte del conjunto de habilidades que debe tener un buen lector, ¿no? Saber circunscribir cada diferencia cada experiencia artística a cada momento concreto también forma parte de esa pluridimensión que es la competencia lectoliteraria. Entonces yo lo que intenté es cruzar las dos cosas, ¿no? ¿Qué es un buen lector literario? Porque no hay estudios sobre qué es un buen lector de ficción digital contemporáneo, entonces había que rodearlo. Y después intentar pensarlo bajo las propiedades específicas, perdón, de la ficción digital infantil y juvenil. Una vez acabada la tesis, con honores y con éxitos, afortunadamente, seguí un poquitín más, unos años más, mi trabajo en investigación académica universitaria con residencia ahí en la Autónoma, acompañando al grupo de investigación Gretel que decía Adriana antes de la Universidad Autónoma de Barcelona en un par de proyectos de investigación del Ministerio de Universidades, en la que intentamos entender cómo los públicos infantiles estaban construyendo sentido con esta tipología de obras. Hay una particularidad a nivel global, que es que este tipo de obras, este tipo de textos, este tipo de juegos electrónicos o de formas digitales de ficción no está recibiendo ningún tipo de abordaje institucional ni a nivel cultural ni a nivel educativo realmente. No está presente explícitamente en leyes de educación, de tal manera que es como si solamente a partir de sus propias experiencias los niños y niñas estuviesen construyendo sus propias competencias, por así decirlo, ¿no? Entonces queríamos intentar entender con estudios longitudinales cualitativos cómo estaban construyendo sentido con algunas de las particularidades específicas que tienen esas obras, como la interactividad, como su carácter multimodal de hablarnos con diferentes lenguajes. Una cosa muy particular también de ese tipo de obras, que es su ruptura de la linealidad discursiva, ¿no? Esta cosa de poder decidir diferentes caminos narrativos a partir de la experiencia propia, etcétera, ¿no? El resultado fue, bueno, un poquitín problemático. Me anticipo a algo que diré después, porque realmente es en este lugar en el que se encaja la importancia de la selección como primer ejercicio de la mediación cultural, ¿no? A falta de abordajes institucionales sistémicos y holísticos, pues las diferentes instancias que van haciendo acciones con este tipo tienen que intentar suplir algunas de las carencias globales con, bueno, experiencias y prácticas en las que gran parte de la capacidad educativa resida en las potencialidades de las obras en sí, ¿de acuerdo? Centrándonos ya en la cuestión específica de la primera infancia, a ver,
Es un terreno pantanoso, como ya sabemos, si no, no habría sesiones específicas de discusión sobre la cuestión. Y lo que es inevitable e incuestionable es de nombrar que estamos constantemente en una especie de teoría del péndulo entre tecnofobias y tecnofilias, ¿no? Y os reconoceré desde nuestras posiciones, desde las ciencias sociales y ciencias humanistas, que hay un poco de dificultad a la hora de tener información suficiente, rotunda y contundente como para tener posicionamientos absolutos al respecto de según qué cuestiones, ¿no? Pues hay veces que, por ejemplo, este es un ejemplo que yo suelo poner mucho cuando se habla de primera infancia y las cuestiones del desarrollo del lenguaje infantil, ¿no? Como estas cuestiones que a veces se dicen de manera muy rotunda, ¿no? Que las pantallas afectan directamente al desarrollo del lenguaje infantil y cuando empiezas a estudiar y analizar en profundidad y a ver desde diferentes lugares, pues quizás evidentemente, las pantallas lo que hacen es detonar una serie de prácticas específicas socioculturales que realmente empobrecen las dinámicas lingüísticas de las infancias. Entonces, ¿son las pantallas en sí o son las dinámicas que generan las pantallas, además muy condicionadas por los niveles socioeconómicos de los lugares en los que ocurren, ¿no? Hay que tener un poquitín de cuidado a la hora de diferenciar continente, contenido, dispositivos, entornos socioculturales, económicos, etcétera, ¿no? Es como que hay muy poca rotundidad en los resultados como para decir, no, desde luego, el contacto con una pantalla directamente empobrece el lenguaje. Bueno, es mucho más complejo que todo esto, de tal manera que bueno, no deja de ser una constante ambivalencia en la que nos estamos, en el camino que recorremos en este sentido, ¿no? Luego también hay una cuestión que a mí me parece un poco paradójica y es el debate entre pantallas sí y pantallas no. Eh, Resulta muy difícil decir pantallas no a día de hoy, especialmente desde una perspectiva que intente abarcar la universalidad humana, porque me parece que a día de hoy decir pantallas no es una cuestión de privilegio de muy pocos. Vivimos en un contexto universal que está prácticamente en su totalidad tecnologizado. Entonces, no sé hasta qué punto es eficiente hacer este debate de pantallas sí o pantallas no, y quizás lo que tendríamos que hacer es empezar a pensar en el pantallas como realmente, ¿no? Asumir la realidad tecnológica y cultural, por definición, del contexto que nos ha tocado vivir para, con la mayor empatía, cariño y cuidado posible, intentar dar forma a ese tsunami enorme de información, contenidos y prácticas que está generando la omnipresencia tecnológica en la vida, tanto de las infancias como de las familias que cuidan de las infancias, ¿no? Ahí, precisamente recogiendo esto ahora improvisado totalmente, pero hablando de esto, me acordaba de una frase que decía la propia María Emilia López en una charla que vi hace poco, que hablaba como de una pequeña mutación de comportamiento que están teniendo las familias, ¿no? Realmente, que el dispositivo lo que ha hecho ha sido mutar la manera en la que se relacionan con su entorno por la constante presencia que tiene la pantalla en medio, en cierta manera, en la interrelación entre el adulto, la persona adulta y la criatura, ¿no? Y quizás realmente ese cambio de comportamiento en el que la pantalla en muchas ocasiones media la relación con la infancia sea más importante que la pantalla en sí, ¿no? Luego hay otra cosa que igual es polémica, pero que a mí me parece interesante como abordarla, aunque sea, y plantearla, ¿no? Si realmente es relevante la ficción digital en la educación cultural del 0-3. Y separando aquí lo que en el contexto español se llaman los dos ciclos de la primera infancia, 0-3 por un lado y 4-6 por el otro, si realmente es fundamental e imprescindible abordar el 0-3 explícitamente con obras de cultura digital. Y yo, a pesar de que es mi campo de trabajo, creo que no. Creo que no. Creo que en el 0-3 no hay ningún tipo de necesidad. No sé si hay peligros, no sé si hay conclusiones rotundas positivas, pero desde mi perspectiva creo que no es del todo necesario. ¿Por qué? Las particularidades estéticas y comunicativas que hace que un texto digital sea realmente pertinente, consistente, coherente y potente son particularidades expresivas con una cierta complejidad que a lo mejor no se alinean del todo con el desarrollo cognitivo de esa franja de edad concreta. Y cuando intentamos encarar a las infancias competencialmente hacia lugares en los que en algún momento puedan tener mejores inercias, experiencias, actitudes y conocimientos como para que cuando llegue ese momento estén en disposición adecuada como para lograrlo, creo que en el 03 ese tipo de experiencias son incluso más ricas e interesantes con formatos corolarios más materiales y menos virtuales. Realmente creo
que estimular a una criatura en la interacción con un libro, un abecedario ilustrado de cartón, que pueda manipular, que pueda utilizar de casita, que pueda tirar hacia un lado, que pueda manosear todo el rato, realmente le ayuda a ser en un futuro un lector digital mucho más competente, y creo que explota muchísimo más las potencialidades de ese objeto que con la virtualidad diferida que ofrece la pantalla y para la que a lo mejor a nivel de experiencia todavía no está preparada. Esto, insisto, no son los 10 mandamientos, son reflexiones de más de 10 años entrando en contacto con públicos infantiles, con obras de cultura digital infantil, y reflexionando sobre en este contexto en el que, bueno, como comprenderéis, uno ha tenido que moverse con cierto cuidado constantemente para no despertar ciertas tecnofobias, ¿de acuerdo? La cuestión, una vez que dejamos el 0,3 un poquito de lado, es decir, ¿y del 4,6 qué podemos decir? Y aquí es donde yo sí que me atrevo a decir que es el momento donde tenemos que empezar a hacer cosas. Lo creo de verdad. En primer lugar, porque creo que es un momento clave en la educación digital de las infancias, porque es la franja en la que en la mayoría de ocasiones empiezan a tener sus primeras experiencias digitales conscientes con obras, y esto que puede parecer, bueno, las primeras veces tampoco son tan importantes. Bueno, o sí lo son. Sí lo son, especialmente cuando recordamos o recogemos esa idea que os decía antes, en el que a lo largo de su trayectoria educativa infantil y preadolescente y adolescente, posiblemente no van a recibir ningún tipo de abordaje educacional que las dé forma, que las aproveche y que las redirija hacia lugares quizás más interesantes que las que están teniendo al margen de esa institucionalidad. Y el último punto, que es así como yo soy un poco punky en algunas cosas, es los hijos de Mark Zuckerberg no me importan lo más mínimo. Me estoy refiriendo a que cuando pensamos en la educación de las primeras infancias y en esas primeras veces, no me importa el 0,01% de la población que tiene como una política de restricción digital que después hipercompensa con instituciones educativas elitistas en lugares concretos, etcétera, etcétera. A mí me preocupa, evidentemente, el grueso de la población. Y aquí es donde viene la verdadera problemática y es lo que deberíamos empezar a reflexionar, ¿no? ¿Cómo están siendo esas primeras experiencias en el 4-6 en el grueso de la población? ¿Cómo son las primeras veces de la gente que no tiene la capacidad, el conocimiento, el tiempo o los recursos suficientes como para instaurar una política de mediación artística y digital coherente, consistente y atenta al contexto en sus hogares, ¿no? Y aquí es donde creo que tenemos que hacer una pequeña radiografía de las primeras veces, ¿no? Voy a separarlas en dos caminos, por así decirlo. Uno, en el que yo creo que es ese grueso poblacional, esa gran parte de la población que realmente no tiene herramientas suficientes, ni conocimiento, ni una, ¿cómo decirlo?, conciencia de la educación digital en sus hogares, de tal manera que lo más probable es que sus primeras experiencias vengan marcadas por obras de acceso gratuitos y omnipresentes en los contextos de acceso a la cultura digital. De tal manera, y aquí hay una falta brutal de estudios, es decir, cuando tú haces una navegación profunda sobre datos de mercado, de acceso, descarga, en relación a políticas, a obras digitales, videojuegos infantiles, tiendas de electrónicas, etcétera, lo más que te aparecen son obras de recomendaciones que no tienen por qué ser las más descargadas y luego obras más descargadas. Entonces, hay aquí una especie de falta de estudios reales. Pero cuando te acercas a contextos infantojuveniles, realmente las obras que se enuncian son casi siempre las mismas, ¿no? Y vamos a ver en pequeños vídeos realmente cómo son estas primeras veces, estas primeras obras a las que juegan la mayoría de las criaturas simplemente cogiendo una tableta, descargándose algo gratuito o las cosas que aparecen en primera instancia dentro de estas tiendas de compraventa de videojuegos en tableta, por ejemplo, ¿no? Esto, voy a quitar el sonido porque me vuelvo loco. Esto es Subway Surfers, uno de los juegos más bajados en la historia del App Store. Y es uno de los juegos que más se juega por primera vez en dispositivos electrónicos por parte de las infancias. Esto que veis a la derecha, aunque parezca el mismo videojuego, no es el mismo videojuego
sino que es una cosa muy parecida, pero que aprovecha además una franquicia audiovisual conocida como la de los Minions para hacer, como veis, el mismo tipo de juego, que es al final perseguir, correr, saltar y coger, en este caso, en vez de monedas, plátanos, de tal manera que, bueno, como veis, no sé si sin ser especialistas en cultura digital nos sentimos demasiado cómodas y seguras, como que la primera entrada a un terreno, a una esfera cultural que, por ejemplo, en España está presente en más del 85% de los hogares de los alumnos en edad escolar obligatoria, pues sea su primera experiencia realmente, ¿no? Si no juegan a estos juegos descargables gratuitos en tableta, pues van a jugar a otras cosas también que desde mi punto de vista tienen los mismos o más problemas, ¿no? Lo de la izquierda es Roblox, que supongo que todo el mundo sea más o menos consciente de la problemática que hay detrás de Roblox, porque encima es una plataforma de acceso gratuito desde la que se puede entrar en cualquier tipo de plataforma, porque solamente poniendo la URL ya entras, encima tiene espacio de socialización, con todas las problemáticas derivadas de que las criaturas de determinadas edades socialicen con extraños en entornos virtuales, y eso es otro tema de discusión que hay que nombrar, pero que yo no puedo entrar porque mi trabajo es analizar las estéticas, pero que creo que es importante como dejarlo claro. Que por cierto, la estética de Roblox es deplorable, o sea, ya veis como que a nivel de diseño de arte, pues no hay nadie al volante, que diríamos en España. Y luego, pues bueno, otra serie de aplicaciones gratuitas, también derivadas de franquicias, como la Casa de Aventuras de Barbie o como Tarta de Fresa, etcétera, que de nuevo generan una tipología de experiencias culturales, poniéndole unas grandes comillas, que podríamos resumir de la siguiente manera, ¿no? La mayoría de ellos son juegos basados en la constante persecución de la recompensa, es esta cosa de reward driven, ¿no? Como que realmente para lo único que juego es para conseguir cosas, me da igual que sean bananas, me da igual que sean monedas, me da igual que sea una nueva máquina con la que seguir haciendo postres para tarta de fresa, me da igual que sean créditos suficientes para poder comprarle un nuevo outfit a Barbie, me da igual que sean puntos con los que poder desbloquear una camiseta para el personaje de Roblox. Al final, toda la dinámica que hay ahí escondida es como una persecución constante de objetivos y recompensas, una lógica, desde mi punto de vista, muy problemática para la recreación puramente artística, ¿no? Después, la mayoría de ellas tienen experiencias estéticas aceleradas, es decir, ya habéis visto, ¿no? En plan, el personaje que huye del policía cogiendo monedas, al final lo que tienes que hacer constantemente es, de hecho, la tipología de juego se llaman Infinite Runner, como de carrera continua e infinita, ¿no? Porque solamente se para cuando tú pierdes. Se trata de correr, correr, correr y reaccionar, ¿no? Entonces, al final, eso también tiene un problema derivado, que es el tema del ritmo delegado, que me gusta llamarlo a mí, ¿no? Tú no controlas el ritmo de juego y de disfrute con la obra, sino que es la obra quien te impone la velocidad a la que tienes que ejecutarla. Y eso, desde mi punto de vista, también es relativamente problemático para la construcción como calmada y pausada de una criatura con la obra que tiene delante. Después, como decía antes, pésimas direcciones de arte. La mayoría de ellas tienen como un trabajo audiovisual detrás bastante pobre y bueno, todos sabemos que las buenas direcciones de arte acaban creando referentes y críticos que son muchísimo más interesantes que cuando se trata de referencias planas y con o sea, que abordajes cromáticos pésimos, con formas sin ningún tipo de sentido y con acabados limitados. Pero el mayor problema de todo esto no es realmente la pésima dirección de arte, sino la homogeneidad estética de todas ellas, mismas paletas, mismas intencionalidades de modelados en 3D que hacen que al final la tipología de obra que consuman sea solamente una, ¿no? Haciendo una analogía que me gusta hacer mucho, es como si básicamente les estuviésemos dando un menú que solamente consta de hamburguesas de fast food realmente, ¿no? Luego, además, no solamente son homogéneas las estéticas, sino que son mundos referenciales extremadamente limitados, ¿no? Todo se basa en franquicias ya conocidas, de tal manera que no tienen acceso a diferentes representaciones de lo mundo ficcional, que en ese ejercicio de imaginación simbólica del universal humano que hablaba María Emilia López es súper importante de tener diferentes inputs con diferentes estructuras de mundo diferente. Aquí se trata básicamente o de jugar a los Minions, o de jugar a Paw Patrol, o de jugar a Peppa Pig, y realmente los mundos referenciales son siempre los mismos. Y luego encima
la utilización de las franquicias no es gratuita, sino que está basada en dinámicas de mercado y no en poéticas ficcionales. Es decir, esto se trata de que al final seguir consumiendo contenidos de una misma franquicia, porque eso acaba revirtiendo en más espectadores en la serie de televisión, en más compra de camisetas cuando se saquen en la tienda específica, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, el porqué de la creación de estas obras no es la intencionalidad puramente expresiva que pone en contacto a la infancia con maneras de contar y de ser, sino con obras que lo que quieren es dar a conocer una serie de elementos que luego deben ser comprados, ¿no? Y otra de las cosas muy problemáticas de estas obras gratuitas son sus lógicas contextuales que son muy pesadillescas. Es decir, esta cosa de que todas estas obras gratuitas están plagadas de anuncios, es decir, son gratuitas pero no lo son, el tiempo de la infancia vale dinero y así es como se pagan, y eso es, como comprenderéis, muy problemático, además de esa jugosidad sobreestimulante. La jugosidad, el juiciness, es un concepto de un diseñador de juego que se llama Jesper Juhl, que habla de la cantidad de inputs audiovisuales que te devuelve la interacción, ¿no? Y que es esta sobreestimulación constante de este tipo de obras para que quieras quedarte todo el rato, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de la persecución de la recompensa directa, sino también de la estimulación que te ofrecen estas obras, que al final lo que va es codificando una tipología de persona que juega acostumbrada a una cosa muy concreta, ¿no? Si nos olvidamos de las cosas más jugadas, más descargadas y gratuitas, luego podemos irnos a lo más recomendado, ¿no? Y al final la lógica no es tan diferente de lo que hay atrás. Por un lado, me preocupa bastante que cuando hablamos de selección de obras para la primera infancia digitales, solamente se están recomendando desde un lugar cosas que tienen que ver con el abordaje directo de los contenidos curriculares educativos. No digo que lo que se llama el edutainment sea problemático, digo que es importante que el contacto de las infancias con obras de cultura digital también tenga un apartado en la que el diseño y la creación de las ficciones y de los diseños artísticos de esas obras sea relevante y no esté subyugado a que aprendan las letras, el abecedario, los números o lo que sea, ¿no? Porque realmente es subyugar el verdadero espíritu del ejercicio expresivo que hay detrás de esa obra. Por lo tanto, ese contacto con el proceso de simbolización fundamental para el desarrollo del pensamiento complejo y del pensamiento poético está totalmente subyugado a de nuevo, a una recompensa, que es el conseguir resolver el puzzle o ese contenido por el que te están preguntando. Entonces, realmente lo que hace es simplificarse y aplanarse toda la complejidad, la densidad convencional que tienen esas obras de carácter más lírico o poético. Y luego está lo más recomendado en otros entornos que no son los puramente educativos, y es esta nueva moda, porque claro, los padres que jugaban se han empezado a hacer mayores y entonces ya también son padres y empiezan a tener hijos y a recomendar juegos basados en sus propias experiencias que ellos tuvieron. Y entonces hay toda una serie de obras de corte generalista, algo así como el Hollywood de los videojuegos, que están copando las recomendaciones que las clases medias están haciendo a los hijos de las clases medias. Y cuando nos paramos a pensar cómo son ese tipo de obras, pues al final, voy a ponerlo súper breve para que veáis, pues esto es Kirby, que como veis sí que tiene una factura con una mejor ejecución, menos cutre que las otras cosas que hemos visto antes, entre comillas, a mí. Esto que vais a ver ahora es Super Mario Wonder, pero quiero que os fijéis en que todo el rato seguimos cogiendo monedas mientras saltamos. Esto es Yoshi Crafted World, que es muy cookie porque está hecho como de lana, pero de nuevo vemos a una criatura en efecto mejor diseñada y con una materialidad muchísimo más palpable, pero que de nuevo lo único que hace es saltar para coger monedas. Vemos también otras cosas como los Pokémon, que al final, pues muy bien, la cuestión de la imaginación de las criaturas, pero no deja de ser de nuevo, la recolecta de diferentes criaturas que meter en nuestra Pokéball, al final no deja de ser como un ejercicio de completismo y de coleccionismo ideológicamente un poquitín problemático, ¿no? Y a pesar de la bella factura, realmente si ves una sucesión rápida de estos juegos, resulta difícil diferenciarlos entre ellos realmente, ¿no? Y de nuevo, estos juegos también, incluyendo por aquí cosas como el Minecraft, etcétera, también
tienen un enfoque que también está canalizado hacia lo puramente franquiciado, ¿no? Realmente, cuando ves a alguien que le gusta mucho el Mario, no es que esté obsesionado con el mensaje subyacente lírico que hay detrás de un fontanero que quiere rescatar a la princesa, ¿no? Lo ves y realmente lo que es alguien que es como muy fan de una franquicia, y eso lo que hace es homogeneizar su perspectiva hacia el resto de mundos ficcionales que pueden rodear, ¿no? Al final, esas otras primeras veces recomendadas por gente que podría estar en mejor disposición por conocimiento, por contexto, etcétera, de recomendar obras, al final siguen siendo juegos basados en objetivos, recolectas y recompensas, siguen siendo direcciones de arte que están más cuidados, pero que si os fijáis siguen siendo igual de homogéneas entre sí, de tal manera que la visión de túnel hacia lo que les estimula sigue siendo profundamente homogéneas. De nuevo, mundos autorreferenciales, porque son las mismas franquicias. Al final es todo Nintendo y todo es Mario, Yoshi, Kirby, que no dejan de ser protagonistas que conviven en un mismo mundo referencial y con unas mismas lógicas estéticas, y además también basados en dinámicas de mercado, porque evidentemente cada 2 años tenemos película de Mario, tenemos serie de Mario, tenemos sudadera de Mario, tenemos muñecos de Mario, tenemos Lego de Mario, tenemos todo de Mario, ¿no? Y al final. Entonces, el resultado es que esas lógicas de juego, al final, son ajenas al ejercicio expresivo en sí, ¿no? No hay nadie detrás queriendo contar cosas a las criaturas a través de una buena obra de arte, sino lo que hay es la creación de franquicias o basadas en el mercado o subyugadas a la curricular, de tal manera que ese texto con potencialidad lírica queda totalmente aplanado. Entonces, al final, pues lo gratuito y lo recomendado es un poquitín lo mismo, con una diferencia de factura, ¿no? Luego, además, esto es especialmente problemático si tenemos en cuenta el estado actual de los públicos un poco mayores que hemos ido analizando durante estos años. Es decir, al final, si estas primeras experiencias van construyendo poco a poco a un perfil concreto de jugador o de jugadora, porque no hay ningún tipo de abordaje educativo que vaya diversificando y ensanchando sus competencias, es muy probable que se suban a los raíles de un tren que experiencia a experiencia, juego a juego, vayan continuando la formación y la conformación y la potencialización de una tipología de jugador que al final simplemente vaya cumpliendo años y asentando y afianzando una única manera de jugar a este tipo de obras, ¿no? Y realmente el retrato robot del jugador adolescente medio que estamos viendo ahora es muy coherente con eso que veíamos en las primeras experiencias infantiles. Al final son súper rígidos e inmóviles en cuanto a su percepción del medio videolúdico, del videojuego. Ellos consideran que los juegos son una sola cosa, esa que llevan jugando toda su vida. Su paladar estético es totalmente estrecho y tienen como anulada la curiosidad porque llevan toda la vida comiendo esa hamburguesa de fast food que os decía antes. Están tan acostumbradas a jugar para conseguir cosas que solamente conciben que los videojuegos han de ser así, de tal manera que cada vez que se ponen delante de una obra lo que quieren es completarlo, derrotarlo, ganarlo, conseguir las cosas que hay en él. No se plantean la posibilidad de explorarlo, de contemplarlo, de paladearlo, ¿no? Tienen que lograr ganarlo, por así decirlo. Luego, además, hay un gran problema en cuanto a que no han tenido experiencias de construcción interpretativa compleja con ellos, ni tienen deseos de hacerlos, entonces consideran que las obras están ahí y no pretenden contarles nada y surfean por encima el sentido de lo que las obras hacen, y además no tienen palabras para hablar de sus propias experiencias, ni para ponerle esas palabras a lo que piensan o sienten de esas obras. Una de las cosas que yo hago cuando veo a un grupo adolescente es preguntarles ¿por qué os gusta el FIFA? ¿Por qué os gusta ese juego de fútbol? Y tienen muchas dificultades para hablar de sus respuestas afectivas de las obras porque no han tenido experiencias en las que hayan tenido que compartir con demás personas que piensan sobre ellas, ¿no? Y otra cosa, no hay voluntad dialógico-interpretativa. ¿Por qué? Porque las obras a las que juegan no pretenden que hagan como cuando vamos a una película ambigua y después con nuestros amigos y tomando una cerveza lo que hacemos es ¿y tú qué piensas de esto? ¿Cómo se posiciona esta obra? Yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Esta escena, esta otra. El videojuego no propone ese tipo de experiencias, ese tipo de videojuegos no proponen ese tipo de experiencias, por lo tanto tienen totalmente anulada esa mirada, ¿no? Entonces el punto en el que nos encontramos es este, estamos así, es un Cristo, es un drama todo, porque realmente sin ningún tipo de abordaje institucional, educativo y cultural y delegando a las infancias al tipo de experiencias que están teniendo, estamos construyendo una tipología de videojugador medio totalmente en manos
de unas estéticas muy simples, homogéneas y peligrosas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué podemos y qué deberíamos hacer con todo esto? Y aquí es donde viene la cuestión de la importancia de intentar elegir buenas obras que cambien esas expectativas, esos horizontes, sobre todo en esas primeras veces de las que hablábamos antes, ¿no? Aquí os voy a poner 4 puntos que creo que pueden ser interesantes a la hora de tener en cuenta, y luego voy a ejemplificarlo con algunos juegos concretos que pueden ayudarnos a ilustrarlo, ¿de acuerdo? Estos juegos que enseñan a jugar, que diría la gran María Cecilia Silva Díaz, ¿no? La investigadora venezolana. Primero de todo, es fundamental que esos juegos tengan diferentes representaciones estéticas que estimulen su paladar visual desde múltiples lugares. Es decir, que rompan esa homogeneidad propositiva que tiene el juego generalista. Juegos que intenten proyectarse de una manera abstracta, con diferentes estilos, que desde lo acuarelesco, blanco y negro, oleoso, en 3D también, pero que la manera de estimular en el diseño de arte de esas obras les vayan construyendo poco a poco un horizonte de posibilidad en el que cuando se vayan encontrando con cosas diferentes, en vez de sentirlo ajeno, lo sientan como una pieza más dentro del menú que están dispuestos a acercarse, ¿de acuerdo? Segundo, con gramáticas de juego complejas, desde la empatía cognitiva, para que desde la exploración y la manipulación construyan sentido sobre sus convenciones. Cuando la primera infancia entra en contacto con las textualidades, una de las cosas que hacen es, a partir de la exploración, ir entendiendo cómo funciona, a partir de su experiencia propia, las convenciones y las arquitecturas profundas de esas obras, manipulando cómo, estando en contacto con un libro, van entendiendo cómo funciona la literatura y sus convenciones, porque las tienen, como todo ejercicio comunicativo. Entonces, el hecho de simplificar las experiencias digitales a la mera persecución de recompensas simplifica las posibilidades expresivas de ese medio, de tal manera que es súper importante que las criaturas entren en contacto con obras que exploren la participación y la comunicación estética digital con objetivos complejos y plurales. Eso sí, desde la empatía cognitiva, entendiendo que las criaturas del 4-6 tienen unas particularidades de funcionamiento que no pueden exigirles cierto input excesivo, ¿no? Pero tienen que ser empáticos en ese sentido, pero tienen que ayudarles a explorar cómo funcionan las convenciones específicas de esas obras. Después, con espacios retóricos ambiguos y polisémicos en los que ellas puedan enmarcarse interpretativamente, es decir, que les den espacio para ser sujetos que construyen sentido en el mundo y que no sean excesivamente simplistas realmente, ¿no? Eso les ayudará muchísimo a poder desarrollar y evolucionar cognitivamente e intelectualmente dentro de esas obras, pero además es que eso facilitará prácticas compartidas con los adultos que les rodean en el que el diálogo tendrá sentido. Las obras demasiado simples lo que invitan es a prácticas compartidas de pregunta y respuesta, sin más. En cambio, obras de ambigüedad lo que permiten es que la criatura y el adulto se enmarquen dialógicamente desde ciertas ambigüedades en las que poder compartir y poner palabras a aquello que creemos que está ocurriendo sin verdades absolutas. Y eso es muchísimo más interesante. Y luego también, evidentemente, como hacemos con la literatura, con el libro, con el cine, la animación, etcétera, que entren en contactos con estructuras narrativas de calidad que también les ayuden a entender el asentamiento de sus convenciones discursivas, pero además con una particularidad del entorno digital, y es que la digitalidad cuenta con lenguajes plurales también, como el sonido, la música, la imagen en movimiento, entonces que empiecen a entender, entrar en contacto también con cómo esas materias primas cuentan, ¿de acuerdo? Y ahora os voy a enseñar alguna de estas obras brevemente para ilustrar ejemplos concretos, porque claro, muy bien esto, Lucas, pero a la hora de la verdad, ¿de qué me estás hablando, ¿no? Cuando entramos en este campo. La primera que os voy a enseñar se llama Minizoo. Es un abecedario, digo un abecedario, es un bestiario ilustrado. A ver. ¿Estoy compartiendo pantalla? No, todavía no. Ah, sí, estoy compartiendo pantalla. Dejo de compartir y ahora comparto la otra cosa, perdón. Creo que lo estáis viendo, ¿verdad? Pinsú de Christoph Niemann es un bestiario ilustrado en el que, a medida que vamos tocando la pantalla, los animales que aparecen ahí delante tienen ciertas reacciones, ¿de acuerdo? Un segundín. Entonces vemos el conejo, si yo doy a la derecha la pantalla se mueve a la derecha, si doy a la izquierda se mueve a la izquierda, si doy para arriba se mueve para arriba, si doy para abajo se mueve para abajo, si toco para el centro se va para atrás, etcétera, ¿no? Entonces cuando he terminado de explorar, pues me deja pasar al siguiente, hay una pequeña animación que transita hacia el siguiente de los animales y poco a poco pues vamos jugueteando con todos
con todas esas criaturas que van apareciendo en la pantalla, ¿no? Aquí vemos al perro salchicha de Reynans, una de mis cosas favoritas del mundo. Pasamos a la siguiente, pues un perro salchicha. Vemos aquí que ahora aparece el ciervo. Uy, va, se cerró. Un segundo que lo vuelvo a abrir. El ciervo, que podemos moverle los cuernos, etcétera, de un lado para otro. Del ciervo pasamos al siguiente. Entonces, bajo un poco el volumen para que me oigáis a mí. Entonces, esta obra, entre muchas otras cosas, hace muchas cosas bien. Como veis, a nivel de factura estética es maravillosa. El trabajo de Christoph Niemann, un ilustrador reconocido, es súper sugerente, simplemente jugueteando con la tinta negra, con los fondos de colores, etcétera. Representación de los animales no del todo hiperrealista, sino jugueteando con sus formas base. Fijaos en este momento concreto en el que mezcla dos estéticas diferentes de una manera muy rompedora, ¿no? Con la fotografía de fondo y la línea negra por encima, y esto al final y al cabo lo que hace de nuevo es eso, ¿no? Enriquecer el paladar y el horizonte de expectativas que puede tener una criatura a la hora de jugar. Pero además de eso, una de las cosas que hace maravillosamente bien Petting Zoo es invitarte desde el humor y la diversión a que tú entiendas cómo funciona un juego. ¿Y cómo funciona un juego? Es una cosa muy sencilla. Realmente, yo toco y hay una consecuencia. Y en función de los diferentes lugares para los que toco, la pantalla interactiva tiene una reacción diferente. Entonces, desde estas ganas de querer saber cómo funciona cada uno de los animales, cómo funciona cada uno de ellos a partir de mis diferentes acciones, lo que hace es invitarme a entender y a asentar una convención base del lenguaje y de la gramática interactivo, ¿no? Acción y reacción. Y a partir de diferentes reacciones, diferentes resultados. Y además me deja a mí, que sea, esta es la cuestión que decía antes de la temporalidad delegada, me deja a mí todo el rato que sea quien decide cuándo ha terminado de explorar para pasar al siguiente animal. ¿De acuerdo? La siguiente obra que me gustaría enseñaros se llama Metamorphabet. Es un abecedario ilustrado e interactivo de un autor que se llama Patrick Smith, que su nombre como artista digital es Vector Park, y que realmente, exactamente igual que en el caso de Petting Zoo, hace una cosa muy interesante, que es partir de una estructuración como muy fuerte que dé seguridad navegacional a la criatura, ¿no? Es importante como que la criatura, a medida o sea, antes de que se desarrolle totalmente como lector digital, tenga muy claro cómo funciona estructuralmente las obras, porque eso le asienta. Eso ocurre muchísimo en los álbumes para la primera infancia, ¿no? Por ejemplo, los álbumes de estructura repetitiva y creciente, etcétera, o por ejemplo los abecedarios ilustrados o los bestiarios, en el que realmente desde el inicio en Petting Zoo sabemos que es una sucesión de animales. Entonces eso ya se asienta en nuestra cabeza y lo único que tenemos que anticiparnos es qué animal será el siguiente, ¿no? En este caso tenemos claro también que es un abecedario que irá letra por letra, letra por letra, letra por letra, y a ver qué pasa con cada una de ellas, ¿no? Entonces en Metamorphoid, cuando vamos tocando, si os fijáis, realmente va evolucionando de una manera maravillosa hacia diferentes conceptos, ¿de acuerdo? La puerta, el sol que hay de fondo, que lo podemos mover para hacer amanecer y atardecer, cambiando la cromatología que hay detrás, y una vez que termino el amanecer y lo materializo, la puerta se convierte en una ventana y esas nubes se van convirtiendo en animales, ¿no? Como cuando nos tiramos en la hierba a ver el cielo y a descubrir figuras ocultas en las nubes, ¿no? De nuevo, esta obra me deja todo el rato juguetear con cada uno de los escenarios finales todo lo que quiero. Bueno, no, se me oye, ¿no? Sí, se me oye, sí. Hasta que yo he terminado de explorar todo lo que quiero, y en ese momento puedo dar a la estrella para pasar a la siguiente letra, ¿no? Realmente es interesante porque cada una de las letras, al final del todo, acaba convirtiéndose o en una especie de parque de jugueteo virtual o en una especie de juguete virtual también, ¿no? Fijaos en la O, que de la O sale una naranja. Si jugueteo con ella, se convierte en una especie de astro que orbita alrededor de la O, Orbit. Junto a esta naranja astro aparecerán otros. Y una vez que yo haya terminado de jugar con todos estos planetas, veréis que se caen todas y la O se transforma en una avestruz que lo único que quiere es juguetear conmigo y con la naranja.
Esta obra, que en un principio puede parecer una especie de abecedario con el que aprender vocabulario en inglés, no es ni muchísimo menos eso realmente. Lo único que quería Patrick Smith era hacer una especie de poemario interactivo utilizando el abecedario como estructura de versos realmente, ¿no? Al final lo que es Metamorphabet es eso, es un poemario estructurado, un poemario además de corte como surrealista. Pensad en la evolución de conceptos que hay en una letra como la D. Mirad, por ejemplo, en una letra como la G, que me parece súper interesante, en el que voy a subir el volumen para que lo oigáis. Guitar. Yo toco la guitarra suena, ¿de acuerdo? Cuando toco la guitarra aparecen unas flores, Garden. yo puedo quitar las flores y los pétalos y se van convirtiendo en fantasmas. Que surge una pregunta como muy Ghosts. interesante, ¿no? ¿Qué son esos fantasmas? ¿Son los fantasmas de los pétalos? ¿O como cuando yo quito los pétalos suenan los armónicos de la guitarra, los fantasmas son los fantasmas de los sonidos de la guitarra? Y cuando me quedo sin ninguna flor más, el juego me dice, bueno, puedes pasar a la siguiente pantalla, ¿no? O puedo quedarme. Lo que pasa es que si me quedo solamente puedo hacer una cosa, que es volver a tocar la guitarra. Y cuando hago tocar la guitarra, vuelven a salir las flores del jardín, ¿no? Estableciéndose una especie de vínculo lírico ahí entre la acción de tocar la guitarra y el nacimiento de las flores. Si os fijáis, realmente eso no deja de ser una especie de constructo lírico. Es la música quien hace crecer las flores del jardín, es el arte quien hace florecer la vida, ¿no? Esto está ahí, no hace falta interpretarlo para poder avanzar a la siguiente fase, pero esa densidad lírica es precisamente la riqueza del proceso de simbolización, que es interesantísimo que tengan los textos de las primeras infancias. De este mismo autor, ya para ir poquito a poco acabando, hay otra obra que me gusta muchísimo y que esta no está para tableta, pero está para ordenador, y diréis, ¿no es un poquitín complicado jugar en el ordenador con determinadas edades como el 4, 6, etcétera? Fijaos, voy a compartir ahora esta obra que se llama Seasons. Esta obra, que yo sí que la he jugado con criaturas de este rango de edad, es de un huevo subido en un monociclo, ¿de acuerdo? Y lo único que hay que hacer en esta obra es, no sé si se ve el puntero, creo que no se ve el puntero del ratón, y simplemente estáis viendo el huevo moverse, ¿de acuerdo? Si vieseis el puntero del ratón, es que el huevo en el monociclo, que es nuestro protagonista, que se llama Thomas, va directamente a donde está ese puntero de ratón, ¿de acuerdo? De tal manera que para poder manejar esta obra, lo único que tengo que hacer es colocar el puntero en un punto específico de la pantalla, ya bien sea con un mouse o con una pantalla táctil, eso no importa menos, y entonces en ese punto lo que hace Thomas es ir a ese lugar. Y diréis, ok, vale, esa parte la entiendo, pero ¿qué demonios estoy viendo? Lo que estáis viendo es un recorrido del protagonista a través de las estaciones, como dice su título. Empezamos en el invierno y a medida que Thomas va recorriendo cada uno de los escenarios, va cambiando la estacionalidad temporal y espacial del lugar, ¿no? Aquí empieza a derretirse la nieve, empiezan a asomar por los diferentes agujeros las criaturas que empiezan a salir de la hibernación. Aquí vemos cómo Thomas empieza a juguetear más, porque el clima ya empieza a darle más ganas de juguetear, porque cuando sale el sol, excepto ahora que está siendo el sol demasiado, nos da ganas de juguetear y de explorar el mundo. Aquí vemos cómo empiezan a florecer de nuevo las flores y se abren los capullos. Y que además, si nos chocamos con la colmena, las abejas irán a polinizar las diferentes flores que componen este escenario. Y seguimos avanzando, y a medida que vamos avanzando y avanzando y avanzando, va pasando el tiempo, ¿no? Pasamos de la primavera, del invierno a la primavera, de la primavera al verano, del verano al otoño, del otoño volvemos al invierno. Thomas entra en casa, pero siempre que nosotros queramos podemos volver a entrar. Aquí de repente aparecen sus coleguillas que empiezan a juguetear con él. Fijaos que esto no va de perseguir ni conseguir ningún tipo de recompensa. Esto va simplemente de hacer lectura exhaustiva de las posibilidades que tiene cada uno de sus escenarios. Y fijaos en la ambigüedad y la complejidad que tienen todos los imaginarios creados por este autor, que realmente Patrick Smith es un artista plástico enraizado en el surrealismo, y que es muy interesante que las criaturas también puedan acceder a una obra como esta, ¿no? de semejante densidad propositiva, sobre todo porque realmente lo que les pide a las criaturas a nivel de input manipulativo es muy poquito, ¿no? Y lo que os decía, una vez que acaba la estacionalidad, tú puedes volver a empezar, porque realmente esta obra en ningún momento te dice cuando se acaba, ¿no? No hay un fin, por así decirlo, simplemente una exploración de sus posibilidades.
Esta escena me gusta muchísimo porque es una especie de reunión en torno a la noche y al bosque en la que cuando encendemos el fuego, Thomas se va convirtiendo poco a poco en diferentes objetos y diréis, ¿y eso cómo lo interpretas, Lucas? Pues yo lo interpreto como que cuando nos sentamos alrededor del fuego y nos contamos historias, nos permitimos el lujo de dejar de ser nosotros mismos y de ser y de imaginar ser todo lo que la ficción puede ofrecernos desde la seguridad de sus muros realmente, ¿no? Entonces me parece que es una obra súper interesante, bella y rica en cuanto a su liricismo, genial para enriquecer los contactos culturales de las infancias, ¿de acuerdo? Ah, os había traído también, a ver que apago esto, os había traído también, un segundín, a ver, un par de obras de corte más narrativo, que también es interesante que en estos contextos digitales las criaturas entren en contacto con obras de corte narrativo, como El viaje de Alvin, que es una versión de la película de David Lynch llamada A Straight Story, una historia verdadera, en la que se nos cuenta la historia de este viejo cascarrabias, pero muy agradable, que decide ir a visitar a su hermano a la otra punta de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y fijaos que es una obra que tiene narración oral de fondo, de tal manera que las criaturas entran en contacto con una narración profesional de calidad. Eso en no todos los lugares ocurre realmente. Tenía la barba blanca y le gustaban los sombreros rojos de cowboy. Una de las cosas que me gusta mucho de esta obra es la manera en la que está perfectamente estructurada a partir de diferentes escenarios. En cada uno de esos escenarios hay algo que hacer, pero está muy acotada de tal manera que la interactividad no se va de madre, por así decirlo. En un lugar concreto tienes que como tienes como que hacer saltar a los peces del agua, en otro lado tienes que hacer una foto del arco iris, en otro lugar tienes que juguetear con el canto de los pájaros, porque al final esta obra va de lo importante que es de honrar en nuestros desplazamientos, en nuestros viajes, cada uno de los lugares por los que transitamos, con pausa y con calma. Es una obra de ritmo muy calmado y que también utiliza muy bien las diferentes lógicas multimodales para contar aquello que pretende contar. Una paleta como muy pastel, calmada, que no te sobreexcita, sino que es acorde con la estética general de la obra. Una música rutinaria de fondo que contextualiza desde el guitarreo arpegiado en el lugar en el que se desarrolla, porque indirectamente nos recuerda a ese sur del norte estadounidense, del norte americano. Entonces realmente es una obra que poco a poco funciona muy bien para la adquisición de convenciones de cómo funciona realmente la narración multimodal, ¿de acuerdo? Y esta y otra que os había traído, que es Lil Rev, que no os la voy a enseñar, pero os voy a hablar de una de las problemáticas que se deriva de ello, y es que son dos obras que han desaparecido de las tiendas digitales, porque tenemos un problema. Y dice, qué guay, Lucas, todas estas cosas que nos has traído, habrá muchísimas más y tal. Y el verdadero problema que tenemos a día de hoy es este. Tenemos un enorme problema de materia prima. Hay muy poca cantidad de obras de calidad y esto yo creo que se debe por muchos motivos. Una de las causas fundamentales, una de las consecuencias de las dificultades de poder empezar a mediar con estas obras de calidad, aparte de la poca cantidad, es que encima están escondidas en un circuito cultural que realmente nadie sabe navegar, porque todos sabemos cómo funciona el circuito del libro, pero no tenemos ni idea, como mediadores adultos culturales, de cómo funciona el circuito de las obras digitales. Luego hay otro problema y es que los autores y autoras de cultura digital no entienden la creación artística para las infancias, es decir, no es un nicho de creación que se haya explotado desde una perspectiva poético-expresiva, como sí, por ejemplo, ocurre en la literatura infantil y que hay muchísimas editoriales que contratan autores y ilustradores e ilustradoras para que se expresen pensando en los públicos infantiles, y esto no está ocurriendo en el mercado digital, de tal manera que hay muy pocas personas haciendo este tipo de obras y cuando las hacen es casi de casualidad. Por ejemplo, Metamorphabet es una obra ideal para primera infancia cuyo autor, Patrick Smith, dicho por él en primera persona, porque me lo ha dicho a mí en persona, no pensó ni muchísimo menos en niños y niñas, sino que le salió así, y que cuando se ponen a crear pensando en las infancias, se centran en
crear para sus familias o sus adultos responsables, es decir, para su tranquilidad. De ahí viene toda la creación de obras educativas, porque cuando creamos contenido educativo tenemos como una tranquilidad doble, ¿no? Porque están jugando, ok, divirtiéndose, pero además están aprendiendo cosas, ¿no? Entonces se está explotando toda esa vertiente del edutainment, pero no se está explotando casi nada la parte como más artística del medio. Y luego hay una problemática doble. Un medio que imprime unas condiciones de obsolescencia brutales, la mayoría de las obras desaparecen de las tiendas cuando va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque no son rentables económicamente, porque nadie sabe dónde están y nadie sabe comprarlas, y porque tampoco hay políticas públicas que promuevan, sostengan y preserven la creación de este tipo de obras, ¿no? Entonces al final nos encontramos con que, bueno, hay obras, pero desde luego hay muchísimas menos de las que nos gustaría. Y yo creo que si empezamos a mantener esta conversación de una manera muchísimo más generalizada y todos los agentes involucrados en la compleja educación de la salud, también cultural, de las infancias, poquito a poco empezaremos a visibilizar una urgencia que hay a la hora de intentar tomar pasos. Espérate que dejo de compartir para esta parte más de meeting para que me veáis a mí, para intentar como tomar pasos mucho más activos y proactivos a la hora de proponer y no dejar que sean simplemente las inercias, las tendencias de mercado y las derivas de comportamientos las que vayan obra a obra educando indirectamente a nuestras criaturas en los entornos digitales, ¿no? Era un poco el objetivo de una charla como esta. Gracias, muchísimas gracias, Lucas. La verdad, nos dejas con mucha tranquilidad porque sí nos dio paz ver todos esos videos y los Hay cosas juegos. bonitas, hay cosas bonitas. Después te voy a tener que confesar que yo sí conocí a todos los otros, Vale, los que te vale. ponen así, pero bueno, siempre podemos aprender más. Lucas, se nos acaba el tiempo, nada más para cerrar. Vale. Voy a leerte en párrafo todo Sí, lo que preguntaron aquí los doctores, vale. para que cerramos. Hay esto que dices al final, ahí están los contenidos, pero están escondidos. ¿Existe un sitio que haga una compilación en donde podamos ver el listado? Cuando La menos nos mayoría, puedes compartir, no hay un listado, una hay referencia. pocos sitios. Yo, teniendo en cuenta como que mi ecosistema de trabajo es súper complejo, porque me dedico tanto a la parte más divulgación, como a la parte investigadora, como a las políticas públicas, etcétera. Pero en Instagram, yo en Esto no va de libros, que es mi cuenta, Esto no va de libros todo junto, siempre que tengo como la oportunidad de compartir todo lo que me voy encontrando, lo pongo ahí. Pero hay un verdadero Ah, súper. problema de portales institucionales, o al menos que no sean institucionales, pero que sean como coherentes a la hora de intentar dar a conocer este tipo de obras. Porque la mayoría de las que hay priorizan la comunicación de contenidos puramente educativos y las cosas más artísticas están como muy soterradas al final, ¿eh? Entonces está siendo una de las verdaderas dificultades, ¿no? Que tampoco se está apostando por intentar arremolinar este tipo de obras en algún lugar en el que las personas puedan encontrarlos fácilmente, ¿no? Pero bueno, yo hago lo que puedo. Si tenéis por ahí cualquier cosa, me escribís o Gracias. tenéis por ahí. Y los compartimos. Y bueno, la última pregunta ya para cerrar. ¿Cómo como pediatras, como médicos, pueden compartir recomendaciones muy puntuales durante las sesiones de Niño Sano, los doctores con las familias? Yo creo que una de las cosas el primer paso creo que deberíamos dar es coger la lista de jueguitos que yo os he dado y probadlos. Creo que la experiencia directa con este tipo de obras van a ser capaces de haceros imaginar contextos específicos en los que creáis que es pertinente la utilización de estas obras. Pero básicamente, desde mi punto de vista, lo que habría que intentar hacer es que la gente adopte conciencia de que es más interesante la tipología de experiencias que tienen con las obras. Lo que sí que es cierto es que estas obras invitan a experiencias mucho más ricas, pero que entendamos que hay que sentarse en momentos puntuales a jugar que la pantalla no puede ser ese dispositivo canguro que está ahí como indirectamente como para darlos y que lo utilicen de manera autónoma, ¿no? Que lo que es interesante realmente es las prácticas compartidas en torno a obras que nosotras elijamos, ¿no? Entonces, al final, yo creo que tener un abanico pequeño de obras que sirvan como referente para proponer situaciones de juego específico, días de lluvia, nos sentamos en el sofá y jugamos un poco Metamorphabet y compartimos, ¿qué has visto tú aquí? ¿Y cómo sería tu letra? ¿Y cómo
cómo te imaginas diferentes posibilidades? ¿Y qué ha pasado? ¿Y por qué crees que de repente hay una aspiradora que absorbe a la gente del poblado? ¿Qué está ocurriendo aquí? Ese tipo de conversaciones y diálogos que estas obras ambiguas proponen Rico. es realmente lo interesante. Entonces, experimentad en primera persona este tipo de obras y después estoy seguro que se os ocurren millones de situaciones en las que proponer situaciones de juego compartido con las familias que pasen por vuestro trabajo. Maravilloso. Entonces nos llevamos todos esa tarea de experimentarlo, Eso de es. verlo y de sentirlo. A Lucas, jugar, a jugar. muchísimas gracias. A Gracias nombre a ti, del gracias Centro a de Primera vosotras. Infancia, del Tecnológico de Monterrey, de Fundación FEMSA, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, de Tech Salud, muchas gracias por tu generosidad y por compartir todo este talento con nosotros. Un honor enorme. Muchísimas gracias a vosotras por haberme invitado. Ya sabéis dónde estoy para cualquier cosa. Muchísimas gracias, te tomaremos la palabra y pues ahí te estaremos viendo por Instagram y tomando todas las recomendaciones que Ahí estaré. serán de mucho provecho. Muchísimas gracias a ambos, gracias a todos por haber estado aquí con nosotros y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos, que tengan excelente día. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.